Colombianos, noticia de última hora: el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo le anuncia al país que retiran del ejército a 11 oficiales y a un brigadier general por presuntamente estar chuzando durante el 2019 a periodistas, magistrados y políticos durante la comandancia del general Nicasio Martínez, quien salió aplaudido del ejército por el presidente Iván Duque finalizando el año pasado, cuando la revista Semana ya se encontraba haciendo estas fuertes denuncias en contra del ejército porque al parecer estaban haciendo seguimientos ilegales, por ejemplo, en contra del senador Roy Barreras, quien el año pasado denunció ante todo el país que el ejército le ocultó, según él, la información de que habían bombardeado un campamento donde habían niños, o por ejemplo, las chuzadas que al parecer le estaban haciendo a la magistrada Cristina Lombana, quien llevaba un proceso muy importante en contra del senador Álvaro Uribe Vélez. Y de acuerdo a los informantes de la revista Semana, mucha de esa información llegaba a manos de políticos del Centro Democrático, y estas supuestas chuzadas ilegales pues la estaban haciendo con un tinte político. ¿Y a quién le servía que el ejército, en manos del uribismo, en manos del gobierno de Iván Duque, estuviese chuzando, interceptando ilegalmente a políticos? Eso tiene todo el sentido y llega siempre al mismo punto, porque volvió el uribismo y vuelven estas prácticas. También en el 2019 se denunciaron posibles falsos positivos en el ejército. Todo esto lleva a que hoy el ministro de Defensa prácticamente nos confirme que desde el ejército sí estaban realizando esas prácticas en contra de políticos, magistrados y periodistas. También al parecer estaban persiguiendo y chuzando a periodistas de la revista Semana. Y hoy lo confirma con esta información, porque supuestamente él hicieron el seguimiento, investigaron y encontraron que estas personas al parecer tenían algo que ver con esas chuzadas. Entonces, durante el 2019 el ejército sí estaba chuzando y sí estaba entregando información al Centro Democrático, como lo dijo una de las fuentes de la revista Semana. Eso tienen que explicarlo del ejército, pero vamos a escuchar al ministro. En referencia a las denuncias que se conocieron hace unos meses sobre presunto empleo irregular de las capacidades de inteligencia militar y siguiendo la política institucional de cero tolerancia con la ejecución de conductas al margen de la ley, el Ministerio de Defensa Nacional se permite comunicar que desde el mismo momento en que se tuvo conocimiento de los presuntos hechos, se tomaron las medidas y se adelantaron las acciones que corresponden de acuerdo a la ley de la siguiente manera. En primer lugar, el Comando General de las Fuerzas Militares tiene aperturada una investigación disciplinaria y a su vez delegó a la Inspección General de las Fuerzas Militares para adelantar una verificación de procesos y protocolos que debe cumplir la inteligencia. En el auto de apertura de esta misma investigación se dispuso además lo siguiente: informar el inicio del proceso a la Procuraduría General de la Nación mediante oficio del 13 de enero de 2020 y compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que se adelante la respectiva investigación penal a través de oficio del 13 de enero de este año. Le pasarán esta investigación al fiscal Francisco Barbosa, gran amigo del presidente Iván Duque, gobierno en el cual se está presentando todo esto. ¿Nos creen bobos? ¿Nos creen que vamos a creernos ese cuento de que la fiscalía va a hacer algo realmente en contra de estas personas? ¿Y por qué en diciembre del año pasado el presidente dijo Nicasio Martínez se va porque tiene que atender asuntos personales, cuando en ese momento ya se estaban haciendo las denuncias por estos presuntos seguimientos ilegales y chuzadas en el gobierno de Duque? ¿Y quién estaba al mando? Pues Nicasio Martínez. Y nos salieron con el cuento es que se va por temas personales. ¿Y por qué se va precisamente en el momento en que se están haciendo esas denuncias? ¿Nos creen bobos? El gobierno ya sabía de todo esto, solo que hacen todo este parapeto para meter e incluir a algunos oficiales y darle nombres o darle carne al pueblo, darle carne de todo lo que supuestamente se está cocinando al interior del ejército para que nosotros veamos, ay sí, separaron del ejército a 11 oficiales y a un brigadier general, entonces el ejército bravo, ya están haciendo todo lo posible por determinar quiénes estaban detrás de estas chuzadas. Así funcionan. Y ahora dicen que la fiscalía, el gran amigo de Duque, va a llevar a cabo esas investigaciones.
En segundo lugar, la Inspección General del Ejército permanece atenta a los requerimientos de los diferentes entes de control. En tercer lugar, se realizaron cambios en la estructura de mando del Ejército Nacional, estados mayores, direcciones y unidades operativas para dinamizar y mejorar las operaciones y los procesos de inteligencia. En cuarto lugar, finalizó ya la revisión estratégica de las capacidades de la inteligencia militar en su estructura, procedimientos, organización y especialmente en controles y protocolos de seguridad para el manejo de la información, con el fin de erradicar la ejecución de prácticas que pudiesen ser contrarias a la ley de inteligencia, vulnerar los derechos de personas naturales o jurídicas y lesionar el buen nombre de la institución. En quinto lugar, hoy se apartarán del cargo y se retirarán del servicio activo 11 oficiales. Asimismo, un brigadier general solicitó su retiro voluntario del servicio activo. En sexto lugar, respetuosos de los procesos de investigación y en aras de garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia, el Ejército Nacional ratifica que tomará acciones inmediatas frente a las decisiones que vayan adoptando los entes judiciales y de control. En séptimo lugar, el Ejército Nacional fortaleció la herramienta CISEI, Sistema de Control Estratégico e Institucional, para conocer comportamientos no ajustados a los principios y valores institucionales y así prevenir, combatir y sancionar de manera más expedita las situaciones que se presenten. En octavo lugar, los colombianos pueden estar seguros de que las decisiones adoptadas no afectan el desarrollo de las operaciones militares y, por el contrario, buscan garantizar, fortalecer la institucionalidad y garantizar la seguridad y tranquilidad en todas las regiones del país. Curiosamente, el ejército, quien es el que está siendo cuestionado en estos momentos, realiza supuestamente la investigación para ver qué estaba sucediendo. ¿Sí? Nos creen pendejos a los colombianos. Y es el mismo uribismo el que está manejando ese tema y el que se vio beneficiado aparentemente, de acuerdo a la fuente de la revista Semana, con esa información. Porque decía la fuente, nosotros le entregamos a políticos del Centro Democrático información sobre los políticos como por ejemplo Roy Barreras, Camilo Romero, que estaban siendo chuzados al parecer por esta gente. Entonces el uribismo, que es Carlos Holmes Trujillo, se encarga de hacer la investigación que afectaría también al mismo uribismo y al mismo gobierno. No tiene ningún sentido eso. Y también llevan la investigación a la fiscalía, en donde está otro uribista, una persona que le hizo campaña al presidente Iván Duque. Eso no va a llegar a nada, realmente esto es más que todo un chivo expiatorio de estas personas que hoy revelan acá que ni siquiera dan los nombres por supuestamente cumplir con el protocolo procesal. Sin embargo, queda un sinsabor sobre todo esto que está sucediendo y yo considero que nunca nos vamos a enterar de nada. Sacarán estos chivos expiatorios, dirán ya corregimos eso que estaba sucediendo, pero para mí siempre va a seguir sucediendo todo eso al interior del ejército. Pero recordemos algo. La revista Semana reveló las verdaderas razones que llevaron al gobierno a retirar al comandante del ejército, general Nicasio Martínez. Lo que les decía, finalizando el año pasado, Iván Duque le mintió a todo el país diciendo que Nicasio Martínez salía del ejército por temas personales, cuando en realidad lo sacaban porque ya se había descubierto lo que estaba sucediendo al interior del ejército, que además, hay que decirlo, engañaron también a los estadounidenses, porque estaban aportando herramientas para hacer pues estas interceptaciones, pero legales. Estados Unidos estaba aportando esas herramientas y las estaban utilizando para temas ilegales al parecer. Y Estados Unidos le estaba entregando dinero a los encargados de ese tema y los altos mandos estaban quedando con ese dinero y no lo estaban utilizando. ¿Y saben qué hacían? Bajaban de internet información o se inventaban otra información y eso se lo entregaban a los militares o a la agencia de inteligencia de Estados Unidos que estaba aportando esas herramientas y ese dinero. Imagínense qué vergüenza, con qué cara mirarán ahora a Estados Unidos
pues no a Estados Unidos ni al presidente Trump, sino a los que estaban trabajando con ellos. Que también los que estaban en ese tema de Estados Unidos le dijeron a la revista Semana que era prácticamente una vergüenza lo que estaba haciendo el ejército colombiano. Obviamente Iván Duque siempre va a ser un lamezuela de Donald Trump y de Estados Unidos y el uribismo, que eso ya es otro cuento, que eso ya es otro tema. Sin embargo, con esto, tremenda vergüenza que nos hacen pasar estos uribistas, que curiosamente regresa al uribismo y regresa a todo este tipo de situaciones. El 27 de diciembre del año pasado, cuando la mayoría de los colombianos disfrutaban de las vacaciones de fin de año, el presidente Duque hizo un sorpresivo anuncio del retiro del comandante Nicasio Martínez. Así están las cosas y ya anuncian que supuestamente va a haber castigos, ya van a iniciar con todo este tema, van a ver cómo le entregan, como les digo, esa carne al pueblo, ese pan al pueblo, con chivos expiatorios para que la gente se calme y no siga preguntando por estos temas. Algunas unidades del ejército se han dedicado en el último año a desplazar a sus unidades móviles y a utilizar sus equipos de última generación para saber en qué andan algunos periodistas políticos, magistrados e incluso coroneles, generales y comandantes de las fuerzas, de otras fuerzas. Estos habían donado un par de sofisticados, como les digo, de Estados Unidos, equipos técnicos, pero empezaron a recibir información según la cual algunos militares los estaban usando para fines ilegales y que algunos apoyos económicos para pagar fuentes que pudieran entregar valiosa información terminaban en los bolsillos de algunos oficiales. Eso estaban haciendo con la ayuda de Estados Unidos, que estaba entregando para estas labores. Sin embargo, no estaban haciendo nada. Y ya para finalizar, esto dijo una de las fuentes de Semana: nos dieron la orden de continuar el monitoreo, los seguimientos y, lo más grave de todo, es que nos ordenaron entregar esa información directamente a un reconocido político del Centro Democrático. ¿Quién sería? ¿Quién se beneficia de todo esto? Colombianos, hasta acá este video, espero les haya gustado y lo compartan con sus amigos. No olviden seguirme en las redes sociales, activar la campanita para que no se pierdan ningún otro video, espero sus comentarios, nos vemos en la próxima, adiós.